Estamos de regreso hoy con el tema de salud, cuidados paliativos para el tratamiento de enfermedades graves, crónicas o terminales. Hay muchas preguntas, doctor López, en redes sociales. Claro que nos sí, acaban mucho de gusto. enviar, pero también tenemos unas pendientes, así que aquí tenemos una. Redes ¿Los sociales, cuidados paliativos tienen contraindicaciones? redes sociales y también los colombianos en la calle. No, ninguna contraindicación al cuidado paliativo. Todo lo contrario, yo creo que todos los pacientes, dependiendo de la condición clínica, deberían acceder o tener. No, pues con ese dolor, servicio. ¿qué contraindicación Claro, va a tener ninguna. eso? No, digo yo, no, ay, que es diferente al machucón de dedo y el madrazo posterior. Eso es un dolor agudo. La parte de dolor, Ajá. tenemos dolor agudo, que sería ese el del trauma, el accidente, Que son la pasajeros. fractura, sí. Ajá. Pero hay que tratarlo bien porque ese dolor es muy severo. La amputación, por ejemplo, eso es un dolor agudo. Ah, es diferente el inmediato, dolor. Claro. Qué El bueno, dolor ¿ve? crónico ya es el dolor que tiene más de 3 meses de evolución. Sí. Entonces el paciente ya lleva 3 meses con dolor. Ya el dolor es otro tipo de lo que hablábamos ahorita, que pasa de ser un síntoma a una enfermedad. O sea, como si tal. ese dolor que es agudo se transforma en otra cosa, ahí sí entraría De el hecho, por tratamiento ejemplo, paliativo. Nuestros soldados que perdieron sus miembros por las minas y ese tipo de cosas que nos ha tocado Sí. tanto en este país, los pacientes diabéticos que terminan con sus piernas amputadas como bebé, nuestro payaso de Sí. toda la vida que por diabetes pues perdió sus piernitas, esa amputación genera también dolor, ¿sí? El hecho de que le quiten la pierna no implica que se le quite el dolor, todo lo contrario, ¿sí? Nosotros tenemos un fenómeno en el cuerpo que se llama propiocepción, que sabemos dónde están nuestras cosas. Sí. ¿Sí? Entonces yo sé dónde está mi mano, yo sé dónde está mi pierna, todo. Y esa propiocepción lleva a que en el cerebro no se ampute la pierna. ¿Sí? Nosotros tenemos la representación de nuestro cuerpo en el cerebro. Entonces, al cerebro no se le quitó la pierna, se le quitó al paciente Cerebro y el piensa que cerebro todavía está esa la pierna. tiene. Entonces, genera dolor de miembro fantasma, Sí. genera miembro fantasma, ¿sí? Que puede ser con dolor, puede ser sin dolor, o también genera síndrome de muñón. Es que el muñón también puede doler porque se amputó y al amputarse se cortaron terminaciones nerviosas. No solo el músculo, el hueso, los vasos, las arterias, sí, los nervios también se cortaron. Y el cerebro sigue transmitiendo los impulsos y llegan hasta cierto punto. Pero como aquí arriba el cerebro sabe que tiene su pierna, ¿sí? Entonces la sigue mandando, por eso el paciente se queja de que tiene dolor en el dedo que no tiene, Que no tiene. o en la pierna que no tiene. Así porque es dice, dolor de tengo miembro dolor fantasma. como... Sí, señor. Entonces es otro tipo de dolor totalmente diferente. De hecho, en el servicio nosotros de dolor y cuidado paliativo tenemos diferenciados el dolor agudo, que es el dolor posoperatorio, el dolor del accidente, de la fractura, que amerita un tratamiento diferente, lo hacemos con unos medicamentos que no usamos en dolor crónico porque son lesivos para el riñón, así como los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, esos medicamentos que uno usa regularmente para el dolor no se pueden usar por mucho tiempo, son para dolor agudo. ¿Sí? En dolor crónico usamos otros medicamentos porque estos de dolor agudo con el tiempo van a dañar el riñón. Claro. Sí, el paciente puede terminar con una falla renal requiriendo diálisis. Voy a necesitar yo cuidado paliativo. Tengo dolor crónico hace 10 años todo este lado. No se me va, ni un segundo de mi vida. Siga comiendo pizza. No tiene nada que ver la pizza con este dolor, No, Julio. no, pero es que coges el... ¿Aló? No. Sí. Buenas, Para eso mientras está. tienes el teléfono acá, tienes el iPad acá. Sí, Para quiero una eso pizza está, de... vea, señor, para Entonces- eso está el altavoz, los audífonos. No, y yo no señora, pido pero por domicilio eso, por es que yo te he teléfono, sino visto. por aplicación. Yo te he visto así. Ahí Por cómo no le va a dar aplicación, dolor, bien. mija. Bueno, igual esto no se trata de nosotros, Julito. Tenemos preguntas en las redes sociales, doctor. Laura Torres pregunta, ¿se muere de pena de amor? Bueno, son varias preguntas. Primero, ¿se muere de pena de amor? La segunda ¿es normal tener dolor todos los días? Y la tercera es, ¿la eutanasia es parte de los cuidados paliativos? Yo creo que me meto en la primera respuesta. Dale. Para esa yo no creo que haya tratamiento paliativo. Para la primera, yo creo que duele más. Pena de Es amor. complicado, sí. Sí, Ahora sí, doctor. No, realmente yo sí considero, o sea, creería que de amor nadie se muere, ¿sí? Pero sí afecta la calidad de vida de los pacientes o de los seres humanos. sí, ¿sí? sí. Cuando uno tiene el corazón resquebrajado, roto, entonces se le altera a todo el mundo. Entonces entra en depresión, también entra en negación, hace una fase de duelo, no, pero ¿por qué me dejó? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Sí? Se deprime totalmente porque yo no voy a estar nuevamente con esa persona, ese tipo de cosas. Y al final tiene que terminar aceptando la situación. Ya nos separamos, ya quedamos aparte, ¿cierto? Entonces, pero no, yo no creería realmente. ¿Y el tema de la eutanasia?
El tema de la eutanasia es un tema que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. De hecho, no hace parte del cuidado paliativo. ¿En qué sentido? En que nosotros, como especialistas en dolor y cuidado paliativo, no practicamos la eutanasia. Y además, en les voy a Colombia eso contar no está por qué. aprobado, ¿cierto? No. Eso no, aún no está como ley en este país. Pero es un hilo muy delgado. ¿En qué sentido? En que los países en donde hay eutanasia, ¿sí?, y se aplica esa ley como tal, hicieron un trabajo arduo, concienzudo, siendo claros en eso. Primero, la eutanasia la solicita el paciente, no la familia. El paciente tiene que estar en pleno uso de facultades mentales. Y a mí me genera un interrogante de eso. Yo no sé si yo teniendo un cáncer terminal estoy bien emocionalmente, ¿sí?, y mentalmente para tomar una decisión de acceder o solicitar eutanasia. Entonces, a mí me queda ese interrogante ahí. Tiene que tener una valoración por un equipo de expertos, peritos, que no sean los tratantes. Es decir, si yo soy médico tratante y el paciente me solicita eutanasia, yo no puedo hacer eso. Tengo que solicitar activar un comité de eutanasia, y ese comité de eutanasia es quien entra a evaluar. Eso en los casos en los países en que es permitido. Para allá voy. Uno de los países que tiene aprobado y reglamentado eutanasia es Holanda. ¿Sí? Holanda es un país de mente abierta a muchas cosas. Muy liberal. Muy liberado en muchas cosas. De hecho, es el primer país del mundo donde se promulgó la ley de eutanasia, y en Ámsterdam hay una clínica donde uno puede ir a hacer eutanasia o puede ir a que le hagan a uno eutanasia. Pero con el advenimiento del dolor y cuidado paliativo y con el buen control de síntomas, porque a mí me llegan pacientes a urgencias que yo voy a valorar por dolor incontrolable, por un cáncer, una obstrucción intestinal, por disnea, dificultad respiratoria, y yo le logro controlar los síntomas. Al otro día voy y le pregunto, ¿todavía quiere que le haga eutanasia? No, ya no, doctor. Ya no, ya me siento bien, ya no quiero eso, ya me quitó el dolor. ¿Sí? Entonces, cuando entramos nosotros a ser parte del manejo de estos pacientes, las solicitudes de eutanasia en Holanda han disminuido en un 75% por el cuidado paliativo y el manejo de dolor. ¿Sí? Nosotros hacemos algo muy similar a lo que podría llamarse eutanasia, y es que cuando estos síntomas, que son tan diversos en este tipo de pacientes, que son a veces muy complicados de controlar, nosotros con lo poquito que conocemos intentamos ayudar al paciente, pero llega a un punto en que no pudimos ya, el dolor se hace incontrolable muchas veces, puede convulsionar el paciente por un tumor cerebral, una hemorragia, puede tener hemorragias gastrointestinales por un tumor de estómago que esté sangrando. Entonces yo lo transfundo pero sale, lo transfundo pero sale, o sea, no estoy ayudando al paciente, ¿sí? El delirio, entonces el paciente por la condición clínica puede entrar en delirio, se puede tornar agresivo, ¿sí?, o se puede tornar hipoactivo, letárgico, tranquilo. Entonces, cuando no podemos controlar estos síntomas, nosotros hacemos un proceso que se llama sedación, ¿sí? Y la sedación consiste en colocar unos medicamentos para que el paciente esté dormido, y de esa manera controlamos esos síntomas que nosotros llamamos refractarios, es decir, que ya no pudimos controlarlos de ninguna otra manera, y esperamos a que la enfermedad haga su trabajo, que es llevar a la muerte al paciente. Con esto quiero decir que la sedación no adelanta ni retrasa el fenómeno de la muerte. ¿Sí? La muerte, ¿no es inducirlo a un coma tampoco? No, simplemente lo sedamos para que esté dormido y no tenga la molestia, ¿sí?, que le genera ese síntoma que no se ha controlado de manera adecuada. Es básicamente eso. Sí. Entonces, con este tipo de herramientas que tenemos, pues la eutanasia ahí ya no aplicaría tanto. ¿Por qué? Porque cuando un paciente solicita eutanasia, muchas veces no alcanza a cerrar ciclos y se le activa la eutanasia y se le dice es mañana a las 2 de la tarde. Con la sedación el paciente puede despedirse de su familia, puede arreglar asuntos, porque si yo sé que me estoy muriendo, me voy a morir, entonces puedo escriturar las deudas, como le digo a los pacientes, tiene deudas, escritúreselas a sus hijos. ¿Sí? Dios mío. ¿Sí? Hacer el testamento, cambiar cosas, ¿sí? Lo que hablábamos, curar, no, pero sanar, ¿sí? Sí. Eso lo puede hacer el paciente antes de que entremos a hacer una sedación. Bien, ¿sí? doctor, tenemos una llamada, Blanca Guerrero, acá en Bogotá. Hola, Blanca. Doctor, muy buenos días. Blanca. Muchas gracias por atenderme. Doctor, acabo de oír lo de la enfermedad de la fibromialgia. ¿Aló? Te estamos escuchando, Blanca. Bueno, hace más o menos año y medio que mi médico general, me dijo que yo estaba sufriendo de esa enfermedad. Yo no sabía nunca, no la había oído, y me explicó de que es un dolor muy fuerte como lo que me ocurre a mí, pero que eso no tiene curación. No me ha formulado medicina ninguna porque dijo que no había medicina para ese
para esa enfermedad. Entonces yo estoy viendo, desafortunadamente puse el televisor y estaban en la noticia, no oí desde el principio a lo que se referían a la fibromialgia. Quisiera que usted me hiciera el favor y me explicara qué puedo hacer, porque a mí me dan unos calambres impresionantes, como que se me tuercen las piernas. Y hace ya un tiempito, yo soy muy activa, una persona muy activa. Hace un tiempito para acá que salgo a caminar o algo y siento como que los glúteos se me caen, como que no tengo fuerzas. Entonces quisiera que usted me hiciera el favor y me orientara, me dijera qué se puede hacer. Claro que sí, repetimos nuevamente qué hay que hacer en los casos de fibromialgia. Bueno, la fibromialgia sí existe, como hablábamos antes. Sí hay medicamentos para intentar controlar la fibromialgia. Probablemente no vamos a quitar el dolor de una manera total, como hablábamos antes, pero lo importante es que le podamos generar una buena calidad de vida a la paciente, ¿sí? Hay medicamentos, claro, nosotros tenemos unos medicamentos que llamamos gabapentinoides, que son los medicamentos ideal. De hecho, uno de ellos es aprobado por la FDA como el medicamento ideal para control de fibromialgia. Entonces hay que medicar a la paciente, hay que ver qué otros componentes tiene. La parte emocional en la fibromialgia es muy importante. Hay que seguir haciendo terapia, lo que ya se está bien, de hacer ejercicio, porque como dice el adagio popular, órgano que no se usa se atrofia. Claro. ¿Sí? Entonces la inactividad genera dolor, ¿sí? A veces los pacientes no entienden eso, ¿sí? Entonces, no, yo quiero estarme quieto. No, si se queda quieto, va a haber un desacondicionamiento físico y ese desacondicionamiento va a llevar a generar dolor. Que solicite otro médico que sí le dé el medicamento por lo necesario. menos que la pueda interconsultar. ¿Tienes una más? Sí, es que... Apúrele. No, además que ya le había escrito en el Facebook que le iba a preguntar al doctor, entonces me da pena no hacer la consulta. Nos preguntan, respecto al tema del doctor, llevo casi 20 años con un dolor ciático. No he podido llevar una vida normal a raíz de ese dolor. La pregunta es, ¿tengo alguna esperanza de no volver a sentir ese dolor, que es permanente? Bueno, ese es otro motivo de consulta frecuente en las clínicas de dolor y cuidado paliativo, los dolores lumbares, ¿sí? Entonces, los lumbagos crónicos generalmente son por lo que llamábamos un proceso de osteoartrosis o envejecimiento, que es un desgaste de los discos de la columna. Al desgastarse el disco se deshidrata, al deshidratarse uno pierde estatura, las vértebras se unen un poco más, al unirse un poco más pues va a generar ese proceso artrósico que puede generar hernias y esas hernias pueden producir dolor. Entonces si el paciente tiene un dolor ciática, que es que la ciática le llaman a muchas cosas y muchas veces no lo son, porque el nervio ciático es muy importante y cuando ese nervio está comprimido, por decirlo de alguna manera, por una hernia, eso va a generar un dolor sobre todo en la pierna, un dolor que nosotros llamamos neuropático, que entonces el paciente siente corriente, siente hormigas, siente ardor, siente quemazón, siente agujas. Entonces hay que mirar si la indicación del tratamiento es quirúrgica o no. Entonces habría que entrar a evaluar al paciente, hacerle un buen examen clínico, mirar cómo está la fuerza, pero cómo si hay está una la respuesta sensibilidad. esperanzadora. Por lo menos tendríamos Ya que 20 verlo, años hacerle con una ese adecuada dolor. evaluación. Claro, esos dolores son crónicos, pueden perdurar mucho tiempo, pero lo ideal es bajar la intensidad del dolor dependiendo de lo que haya que hacer, porque también hacemos procedimientos invasivos para control de dolor, que llamamos bloqueos. Hay diferentes tipos de bloqueos, usamos diferentes medicamentos también para ese tipo de dolores crónicos benignos, ¿sí? Entonces habría que hacerle una buena evaluación al paciente para ver qué tipo de causa es la que le esté generando este dolor. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente, habernos ilustrado Con sobre el mucho tema. gusto. Recordemos el correo de Mederi donde le pueden Consulta escribir. mederi@ahorra.com. Ahorra. Ahorra también. Ahorra también. dolor. Consulta mederi@mederi.com.co.